Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este seminario sobre los 150 años del capital, en la medida en que es fundamental retomar la obra de estos autores con el propósito de guiarnos mejor en el proceso de la transformación socialista futura que es necesaria para el país y para el planeta. Yo titulé la ponencia La relación trabajo-capital en el capitalismo histórico y en el capital. Breves notas en torno a la diversidad de sus manifestaciones y su concepto estructuralmente invariante. Voy a leer algunos apartes justamente con el propósito de adecuarme al tema del tiempo, unos apartes que me parecen que para ordenar mejor la exposición, pues entonces los leeré. La implementación del conjunto de políticas neoliberales, dentro de las cuales la flexibilización laboral constituye uno de sus pilares, ha estado caracterizada por la reproducción de una matriz discursiva que niega la centralidad de la relación trabajo-capital en la época contemporánea, a partir de la continuada magnificación de los cambios socioeconómicos, tanto aquellos reales como los potenciales y los imaginarios, asociados con la aparición y el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación. En ese sentido, resulta sintomática una de las múltiples denominaciones acuñadas para las postrimerías del siglo XX y los albores del XXI, la era de la información, correspondiente al título de una de las obras en las que se hace una exposición bastante amplia de este punto de vista, particularmente en el primero de sus 3 tomos. Es la obra de Manuel Castells, La era de la información. En dicha obra se insiste en el inevitable advenimiento de una presuntamente novedosa economía globalizada, conectada en redes de procesamiento y transmisión de la información, la cual se asume como fuente de riqueza en semejante realidad social. A pesar de sus posibles aciertos analíticos sobre aspectos particulares, es de destacar el hecho de que en esa y otras obras que estudian la situación global actual desde esa perspectiva, se hace caso omiso, se ignora o se pretende ocultar la existencia de ciertos rasgos estructurales esenciales y por tanto invariantes del capitalismo. Más precisamente, se anuncia la pérdida de importancia o incluso la total disolución de la contradicción antagónica de intereses objetivos que se presenta entre los trabajadores y los capitalistas respecto de los diferentes momentos constitutivos del proceso social de producción. Y este anuncio se hace a partir de la constatación estadística de que una creciente mayoría de los seres humanos se encuentran ocupados desde hace más de un cuarto de siglo, bien sea en actividades propias del sector de servicios o bien con formas flexibilizadas de contratación o carentes de contrato, en contraste con la ínfima proporción que representan aquellos que se catalogan como, entre comillas, trabajadores asalariados típicos, supuestamente predominantes en algún periodo de la historia. Así, desde estas posturas discursivas, en la medida en que se asume que la importancia de la contradicción trabajo-capital es una consecuencia mecánica de las magnitudes relativas de los distintos tipos de trabajadores, se llega inevitablemente a la conclusión de que es poco o nada relevante la mencionada contradicción y por consiguiente se asume que las reivindicaciones, las organizaciones y las formas de lucha de los trabajadores se tornan hoy ilegítimas o cuando menos su legitimidad se halla muy fuertemente cuestionada. Por extensión, se emite idéntica sentencia sobre el proyecto de transformación socialista, pues se insiste en que se trata de un proyecto reduccionista, economicista, el cual se concentra o tiende a concentrarse solamente en uno, que no el más importante ni el más extendido de los múltiples problemas humanos. O sea que para esta matriz discursiva, el socialismo es un proyecto carente de legitimidad, mientras que no abandone la idea de que la historia es la historia de la lucha de clases, que la relación trabajo-capital constituye la relación social fundamental del modo de producción capitalista, es decir, su contradicción antagónica. O sea, dejar de ser socialismo. Ahora bien, observando con mayor atención y profundidad es posible afirmar que todo esto no es más sino una tremenda confusión.
la cual tiene su raíz en una engañosa meticulosidad categorial propia de una estrecha elaboración conceptual, la cual no transita por una juiciosa reflexión histórica en torno a la realidad que se designa con el término trabajo. Esta confusión no es más sino el resultado de manifestaciones pseudocientíficas propias de la ideología burguesa, contrarias al entendimiento crítico de la realidad y por tanto contrarias a la formación de la conciencia de clase, la organización de la clase trabajadora, su lucha y la consiguiente emancipación del trabajo. No obstante, desde la perspectiva del trabajo, lo verdaderamente preocupante es que no están exentas de ser víctimas de semejante confusión varias tendencias del muy amplio espectro de las fuerzas políticas que gravitan en torno suyo, denominadas a sí mismas como de izquierda. Y es preocupante porque de esta manera, que es característica de tendencias posmodernistas, de desentendimiento de la realidad y que se vierte en los así llamados nuevos movimientos sociales, se promueve la dispersión de las luchas y en no pocas ocasiones la contraposición entre las distintas reivindicaciones particulares coyunturales, dando como resultado que la estructura básica del modo de producción capitalista queda intacta. De esta manera, entonces, no se contribuye con la articulación de esfuerzos en contra de la explotación, enajenación del trabajo y en pos de la construcción del socialismo, única garantía de la eliminación de las sociedades de clase, la cual ha sido el eje del proyecto iniciado por Marx y Engels. En este sentido, es bastante pertinente volver a la obra de estos maestros, entre otros a El Capital, en la conmemoración del sesquicentenario de la publicación de su primer tomo, con el objetivo de encontrar argumentos necesarios para superar el mencionado estado de confusión. Entonces, en primer lugar, es preciso tener en cuenta el concepto elaborado en su obra sobre el proceso de trabajo, lo cual permite llevar a cabo una exploración en torno a la caracterización de la clase trabajadora y su rol en tanto sujeto histórico de transformación social, considerando la diversidad de manifestaciones de la explotación capitalista del trabajo, tanto en el espacio como el tiempo, y en diferentes actividades económicas a la luz de los conceptos básicos del materialismo dialéctico histórico. Es de advertir, sin embargo, que la crítica aquí planteada en torno a la atención que se dedica a la diversidad de las manifestaciones particulares de la relación trabajo-capital no tiene como propósito la absoluta negación de la pertinencia de los estudios formulados en esos términos, sino la prevención sobre los desaciertos prácticos a los que conlleva la confusión del todo con la parte, de la esencia de las cosas, su concepto, con los fenómenos particulares. Voy a saltarme de una vez a hablar sobre, intentar dar un concepto de clase trabajadora, a partir de la definición que Marx y Engels nos dan sobre el proceso de trabajo. Lo retomaremos en cada uno de sus momentos. Las clases sociales de un modo de producción se caracterizan a partir de su materialidad social, es decir, la posición ocupada por cada conjunto humano con respecto al proceso de producción, o lo que es lo mismo, de acuerdo con su función y el grado de control que tiene sobre tal proceso de producción. Así, las clases no se definen a sí mismas en una hermética e ilusoria mismidad, sino que cobran existencia en el entramado de relaciones mutuas, unas con otras en permanente contradicción, expresando la naturaleza dialéctica de la sociedad. Desde el mismo manifiesto se hace esta referencia con total claridad, asimismo indicando la dinámica explotado-explotador, dominado-dominante, como la relación definitoria y definitiva existente entre esclavos y amos, siervos y señores en modos de producción precapitalistas, y entre el proletariado y la burguesía en el capitalismo. En todos los casos, la clase de los explotados está sometida a la clase de los explotadores, en virtud del control directo e indirecto que ejercen los últimos sobre las condiciones globales de la diversidad de los procesos de trabajo a partir de su propiedad sobre los medios de producción. En ese sentido, a pesar de que sean empleados como criterios de buena parte de los análisis provenientes de las diferentes versiones del pensamiento burgués, tanto los diferenciales de ingresos como los medios de producción disponibles en las distintas épocas y regiones, o la actividad específica a la que se dedica cada cual en términos económicos sectoriales, incluso la presencia de formas específicas de organización, estos criterios, en lo que respecta a la perspectiva del materialismo dialéctico histórico, se refiere, carecen de importancia para el entendimiento del carácter de cada clase, su posición relativa, sus intereses y sus formas de comportamiento en el contexto de la lucha de clases.
En este asunto, como en muchos otros, es preciso reiterar que Marx y Engels dedican buena parte de su vida al trabajo teórico, brindando al proletariado los primeros pertrechos conceptuales para la orientación de su acción política revolucionaria. Así pues, su pretensión es la de que en el seno del movimiento de los trabajadores puedan ser superadas las nociones del sentido común, manifestación popular de la ideología burguesa, así como las nociones pseudocientíficas propias del idealismo, el pragmatismo, el empirismo, el realismo, el positivismo, el historicismo, etc. Es decir, en contra del idealismo, en tanto que el capitalismo, su correspondiente problemática y su superación son asuntos de orden material y no se trata de simples o complejas ideas que se puedan respectivamente olvidar o implantar de acuerdo con la voluntad de los individuos. En contra del pragmatismo, en la medida en que la transformación socialista exige la comprensión teórica de la dinámica y las contradicciones del capitalismo y por lo tanto su estudio sistemático y profundo. En contra del empirismo, del positivismo y del realismo, puesto que el conocimiento de la realidad material no se reduce a la recopilación y el procesamiento de datos, por muy amplios y meticulosamente técnicos que sean tales procedimientos, así como también trasciende la mera descripción de la multitud de sus fenómenos y manifestaciones diversas. En contra del historicismo, porque la realidad social no es un simple conglomerado o sucesión de facticidades y singularidades, sino que constituye un sistema de relaciones susceptibles de conceptualizar, destacando comparativamente sus regularidades y tendencias estructurales, su continuidad histórica y sus caracteres generales esenciales, en el seno de los cuales cobran sentido las múltiples variantes regionales e institucionales y las dinámicas del cambio de corto y largo plazo. Bueno, no, pues dejo así entonces y le cedo la palabra a los demás compañeros de mí.